y al mismo tiempo nunca olvidamos que tenemos que tener tiempo para nosotros. Entonces nuestros hijos no dictaminan nuestras rutinas, ellos se adaptan a nuestras rutinas y nosotros tenemos bien claro que tenemos que tener días y espacios solo para nosotros en donde ellos no van a estar. Es la esencia, la clave de la paternidad y la maternidad es esta, o sea, no permitas que tu matrimonio gire alrededor de tus hijos, haz que tus hijos giren alrededor de tu matrimonio. Bienvenido a Cordón de Tres Dobleces, un espacio para hablar acerca del amor y del matrimonio. Nuestro propósito es ayudarte a entender todo lo relacionado con estos temas para que puedas creer y tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Porque Cordón de Tres Dobleces no se rompe fácilmente. Bienvenidos a la segunda temporada. Para el episodio de hoy invitamos a Guillermo Verduzco y Sofía del Castillo, pastores de Origen la Iglesia. Guillermo es creador de Gen Creativo y Sofía es psicóloga. Son un ejemplo hermoso en matrimonio y con ellos hablamos a profundidad sobre los hijos, el cómo impacta la llegada de ellos al matrimonio, consejos para saber cómo tener en orden las prioridades y seguir cultivando el amor en pareja, cómo disciplinar y enseñar a nuestros hijos y muchos consejos más. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Bienvenidos a todos amigos y amigas de Cordón de Tres Dobleces. Estamos muy emocionados por grabar este nuevo episodio con cada uno de ustedes y más porque en este episodio en particular estamos con personas muy queridas, muy cercanas a nosotros, que nos han aportado muchísimo y que el día de hoy tenemos un episodio increíble por compartir con cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida, antes que nada, Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos esta noche. Estamos muy emocionados de estar con ustedes hablando de este tema. Muchas gracias, bienvenidísima. Y también quiero darle la bienvenida a Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer, Héctor? Qué gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias a Dios, muy contentos de poder conectar este rato. Pues antes que nada, muchas gracias, Sofi, Willy, por su tiempo, por estar aquí. Para las personas que nos escuchan, ellos son nuestros pastores, entonces los queremos demasiado y los admiramos muchísimo. Y tuvimos el privilegio ahora sí de tenerlos en la primera temporada. Grabamos un episodio con ellos que se llama El matrimonio es un papel y estuvo súper interesante ese episodio. Y este episodio en particular del cual vamos a estar platicando este día es un episodio muy pedido por ustedes. La verdad que yo creo que en verdad fue impresionante la cantidad de mensajes que nos llegaban o en vivos que yo estuve haciendo donde pedían que habláramos de estos temas. Y si les somos muy honestos, pues nosotros no somos papás, no tenemos hijos, entonces nos sentíamos como un poco, pues, en desventaja, no sé cómo decirlo, no sabíamos, pues la verdad no tenemos ese conocimiento como para hablar de estos temas. Y dijimos, ¿a quién podemos invitar para hablar de este tema? Y pues qué mejor que Sofi y, bueno, Guillermo. Willy es para los amigos. Willy para los amigos. No, está bien, adelante. Porque para las personas que no los conocen de cerca, no solamente son un matrimonio hermoso, sino que en verdad son una familia súper bonita. Tienen 3 hijos pequeños y nosotros pues los vemos y en verdad que nos inspiran muchísimo. Entonces, pues qué mejor que tenerlos a ustedes, amigos. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Estamos bien contentos, los amamos mucho, Fer y Héctor, y estamos muy emocionados de tener esta conversación, esta intimidante conversación acerca de lo que significa ser padres. Entonces, estamos listos y expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestra conversación. Sí, además la verdad nos apasiona ese tema. Creo que es algo que buscamos mucho la ayuda de Dios constantemente porque uno como papá, como mamá, no siempre tiene todas las respuestas y necesitamos estar llenándonos de la gracia de Dios todos los días. Entonces, qué mejor que hoy platicar juntos acerca de esta aventura de ser papás. Así es.
Sí, la verdad es que, como comentaba mi esposa, nos estuvieron preguntando muchísimo y han nacido varios mensajes por lo que hemos estado pues orando, ¿no? Por alguien como ustedes para poder platicar estos temas. Y también nosotros decíamos, nos va a servir para cuando seamos padres, ¿no? Porque yo creo que nunca estás 100% preparado o listo para ser papá, pero sí puedes tener buenas bases antes. Entonces, Así es. pues, estamos seguros va a servir para muchas personas. Pero vamos a abrir con la primera pregunta que nos hicieron constantemente. Y esta no tiene tanto que ver con la crianza de los hijos, sino más bien con una etapa anterior, la parte de la planificación, ¿no? Claro. A ver, porque nos preguntaban, oigan, Héctor, Fer, ¿está bien si yo quiero o yo deseo no tener hijos? O sea, ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Es ir en contra de la voluntad de Dios? ¿O qué nos pueden compartir esto? Porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha pues pregunta respecto a esto y pues queríamos empezar, primero que nada, abrir este tema con ustedes. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Adelante, amor. ¿Quieres comenzar? Creo que tú eres el que tienes la autoridad aquí para comenzar con eso. Creo que es una pregunta que no tiene respuesta correcta, sino que es muy circunstancial a cada matrimonio y a cada situación, pero... Sí, yo creo que hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a aproximarnos a esta pregunta acerca de ¿está mal no tener hijos? Lo primero que tenemos que considerar es el tema de salud, ¿verdad? Es decir, obviamente hay circunstancias donde hay matrimonios que desean tener hijos, hijas, y están deseando tenerlas y no ha llegado eso por una u otra razón. No es un pecado, no es algo malo. Hay muchas condiciones en ocasiones que obviamente impiden al matrimonio por alguna situación física o de salud el no tener hijos. Eso es una cosa, ¿no? Por otro lado, hay algunos que desean no tener hijos, pero creo que lo importante es llegar al fondo de la razón por la cual no desea una pareja tener hijos. Claro. Puede haber un fondo ahí de cierto temor, porque definitivamente el llegar a dar el paso de tener hijos es un paso intimidante. Así como cuando uno está soltero y dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer para casarme? ¿Cómo le voy a hacer para pagar las cuentas? ¿Cómo le voy a hacer en esta nueva vida en la que todo cambia? Sin duda alguna el tener hijos, y creo que va a ser otra de las conversaciones o preguntas, pero te cambia toda la vida. Sí. Modifica los ritmos de pareja, modifica tu corazón, cada hijo, y para poner contexto, antes que nada, bueno, Sofi y yo, como ya decían Héctor y Fer, tenemos 3 hijos varones, 7 años, 4 años y 2 años. Entonces ha sido una aventura ya estos 7 años de ir aprendiendo a ser mamá y papá. Ahora, ser mamá y ser papá no es algo que te enseña nadie. Es un proceso sumamente intimidante, sumamente vulnerable, en el que constantemente estás necesitando depender de Dios. Y ahorita vamos a entrar a eso, pero respondiendo a esta pregunta en concreto, en la Escritura vemos que los hijos son una bendición. Es más, en Salmo 127, verso 3 dice, los hijos, fíjense cómo dice esto, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. O sea, está claro que los hijos son bendición. En Génesis, cuando Dios crea a la mujer y al hombre, vemos que el Señor dice, ¿sabes qué? Sean fructíferos y multiplíquense. Antes de eso dice, el Señor bendijo al hombre y a la mujer diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, señoreen sobre la tierra. Pero la primera bendición que Dios le da al hombre y la mujer es que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Es decir, Dios les da el regalo de disfrutar de su vida sexual, de su amor, de su intimidad, pero parte de eso
el propósito de ese amor y de esa intimidad es que dé un fruto, que haya una multiplicación. Así que sin duda alguna creo que en el diseño de Dios en las Escrituras es precisamente parte del matrimonio y del propósito del matrimonio que puedan tener hijos. Es decir, si el motivo es un motivo basado en temor o en inseguridad o en cómo está la vida el día de hoy y todas estas cosas en nuestro alrededor, que ciertamente cada año que pasa es un desafío, vemos nuestra sociedad, sí, la confusión ideológica, sexual que hay alrededor de los niños en las escuelas y en las familias y en los amigos alrededor. Y es intimidante pensar cómo podemos traer hijos en este entorno y en este contexto. Ahora, ha habido muchos momentos en la historia donde ha sido una mala idea, al parecer, tener hijos. Pero Dios sigue diciendo que los hijos son un regalo suyo y es una recompensa. Imagina esto, una recompensa. Y es tan precioso esto. Es más, dice, fíjate cómo dice el siguiente verso del Salmo 127, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, es decir, su almacén de flechas. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Es decir, es un regalo, cada hijo es una posibilidad, es un potencial, y así como cada flecha en la mano de un guerrero es estirada en el arco, es tensada con el arco y lanzada en la dirección correcta, el llamado de la paternidad y la maternidad es el llamado de tomar estos regalos de Dios, que son los hijitos, la herencia de Dios para un matrimonio, y dirigirlos para que acierten en el blanco. Así es. Ser ese guerrero, ese arquero que tensa el arco para disparar esas flechas llenas de potencial, llenas de futuro, llenas de posibilidades en la dirección correcta. Y ese es el llamado de Dios. En el pueblo de Dios vemos cómo todo se trata de generaciones. En Deuteronomio 6, cuando el Señor da los mandamientos y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo primero que les dice el Señor después de darles estos mandamientos es, sabes, estas cosas se las enseñarás a tus hijos. Y después, creo que es el verso 2 de Deuteronomio 6, dice, sabes, teme al Señor, tú, tus hijos y tus nietos. Sí. Es decir, vemos constantemente que hay una dinámica generacional. Las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento son un legado generacional. Es decir, el deseo de Dios es que la fe sea generacional, y eso sucede en el contexto de familias que comparten su fe a través de las generaciones. Por lo tanto, la respuesta sería, creo que los hijos son un regalo de Dios, es una bendición de Dios, es parte del propósito de Dios en el matrimonio y sin duda alguna son un regalo. Y sé que produce mucho temor, mucha inseguridad, decir, híjole, voy a tener hijos, qué intimidante, va a cambiar mi cuerpo, va a cambiar nuestros horarios, van a cambiar nuestras dinámicas de vida, van a cambiar nuestros ingresos y nuestros gastos, todo se va a modificar, pero a la vez, en medio del caos que produce la llegada de un bebé, también está la provisión soberana de Dios. Y si aprendemos a hacer esto bien, siendo guiados por el Espíritu Santo, los hijos son un regalo y son una bendición y también transforman tu vida de arriba para abajo. Entonces, sí, creo que no hay nada que te enseñe más acerca de la dependencia de Dios que convertirte en mamá o en papá. Conoces un nuevo lado del carácter de Dios, porque Dios se describe a sí mismo como un papá, como un padre. Y creo que, digo, de entrada el hecho de que se pregunte como algo malo o bueno, creo que no sería algo bien planteado. O sea, a lo mejor no necesariamente es algo malo, pero sí podemos perdernos de muchas bendiciones que Dios nos va a entregar al momento de que llegue un hijo a tu familia. No es algo malo, es algo que a lo mejor nos priva de conocer ciertos aspectos del carácter de Dios que vemos reflejado en nuestros hijos. Y al mismo tiempo, cuando tenemos hijos pequeños, y como bien decía mi esposo ahorita, que iba a mencionar esto de Deuteronomio 6, creo que algo en nuestra persona es modificado al entender que no solo es tener hijos para tenerlos,
Es tener hijos para impartirles nuestra fe, para hacer que estas personas crezcan y como estas flechas que describe el Salmo 127 salgan al mundo a compartir de esa fe que nosotros le impartimos a ellos. Entonces, la realidad es que la niñez vista a través de la Biblia es la esperanza del mundo. Así es. Matrimonios que tienen hijos conscientes de que sus hijos pueden transformar al mundo, lo van a hacer, lo van a transformar. Más de lo que se dan cuenta en esas noches en donde el bebé no deja de llorar o los niños no dejan de pelearse, están cambiando el mundo al compartirles acerca del amor de Dios, al instruirles acerca de cómo temerle a Él, cómo honrarle a Él, porque van a salir al mundo y se van a convertir en adultos que van a poder tener amabilidad en un mundo que solo se preocupa de sí mismo, van a poder traer esperanza a un mundo que está quebrantado y van a poder traer sanidad emocional a muchos que están a nuestro alrededor sufriendo de maltrato y abuso. Yo sí, creo que muchos de los motivos por los cuales a veces una pareja no quiere, es decir, no decide tener hijos, es porque a lo mejor no hemos sanado ciertos aspectos de nuestra niñez o de nuestra infancia, o hemos creído estas mentiras, porque Satanás es muy hábil en hacernos creer sus mentiras, porque dice la Biblia que el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir. Y híjole, te van a quitar tu tiempo de calidad con tu esposo, va a ser lo peor que te va a pasar, ya no vas a poder salir de fiesta, sí, no, o sea, no, o sea, sí pasa todo eso, pero al mismo tiempo vas a descubrir cosas nuevas en tu vida que son regalos y son bendiciones que van a superar absolutamente cualquier miedo y cualquier inseguridad que tengas. Así es. Claro, Así creo es. que mucho de eso, o sea, creo que ahorita puedo entender dos cosas, ¿no? Una que mi mamá siempre me dice, cuando seas papá me vas a entender, ¿no? Y otra es que creo que nunca lo había pensado así, el hecho de que esas preguntas nacen la gran mayoría de un miedo, ¿no? De un miedo de, es que no quiero que tenga una infancia como yo la tuve, o no quiero perderme de algo, o no quiero que me quiten algo, o etcétera. Pero es como ustedes lo dijeron, ¿no? Un gran regalo el que estás recibiendo y bendiciones que van a llegar a tu vida. Sí, me encanta. Así es. La verdad, o sea, no, como que nunca lo habíamos escuchado de esa manera. Y en lo personal, o sea, yo, Fer, hablo por mí misma, no tanto que dijera, ay, no, yo no quiero tener hijos porque pues lo hemos hablado y claro que queremos ser papás, pero como que de mi parte siempre estaba como ese miedo de decir, ay, es que estoy como que disfruto tanto mi matrimonio que sé que la llegada de un bebé va a modificar completamente, o sea, como pues nuestro matrimonio de alguna manera. Y creo que de ahí viene como que esta otra pregunta que les quiero hacer. Sí, de ahí parte, ¿no? O sea, como qué impacto tiene en un matrimonio la llegada de un bebé, ¿no? Yo sé que ustedes, bueno, ya tienen tres hijos, pero como yéndonos a lo mejor cuando pues nació su primer bebé, o sea, como qué impacto tuvo como su matrimonio, ¿no? O sea, cómo cambió la dinámica de su matrimonio, por así decirlo. Cada hijo ha traído un impacto diferente a nuestro matrimonio. De entrada, digo, hablando de la experiencia de la mujer, pues desde el embarazo ya está cambiando la dinámica del matrimonio. Desde el embarazo ya hay cambios físicos, hormonales, emocionales que todo el tiempo estás experimentando, pero al mismo tiempo creo que como decíamos desde un principio, es recordar constantemente las promesas de Dios, recordar justo esto que estamos diciendo, que los hijos son un regalo de parte de Dios y te ayuda a aferrarte a esa promesa y a tratar de poner en la balanza todo lo que estás viviendo con todo lo que Dios tiene para darte y absolutamente tu perspectiva cambia. Yo recuerdo que hormonal y emocionalmente en mis 3 embarazos batallé mucho con mis emociones. Yo, híjole, me la pasaba todo el tiempo enferma físicamente, me sentía muy mal, muy cansada, emocionalmente muy desgastada. Y recuerdo que para nuestro matrimonio eso fue muy difícil, pero al mismo tiempo pude descubrir cosas del carácter de mi esposo que me hicieron enamorarme más de él.
la forma en la que me tenía paciencia, la forma en la que no entendía por qué me estaba poniendo como me estaba poniendo. Y me amaba, pero bien, ¿sí me entienden? Me amaba con una ternura y una comprensión y una forma de protegerme que yo no hubiera experimentado y no he experimentado más que en esos tiempos, y realmente lo atesoro y lo disfruto. En el momento en el que me convertí en mamá, creció mi admiración por él al convertirse él en papá. Dije, wow, o sea, no solo me está cuidando a mí, está cuidando a mis hijos, está cuidando a este ser humano nuevo que llegó a nuestras vidas, y la forma en la que yo lo veía, ser tierno, ser dulce, cargar a mis bebés, me hacía volverme a enamorar más y más y más de él. Digo, no sé si tú te acuerdas, pero... No, y es inolvidable, no hay manera de no recordarlo. Hay un componente de rendición. Sí, completamente. Hay una frase que uso seguido cuando hablo acerca en diferentes aspectos, porque este es el corazón de lo que Jesús hizo por nosotros y es de lo que se trata la vida cristiana. Es esto: el amor siempre complica la vida del amante para facilitar la vida del amado. Wow. Es decir, en el caso de nosotros como padres, como matrimonio, definitivamente estamos mucho más cómodos cuando no hay hijos. Vas al cine a la hora que quieres, gastas todo tu dinero en lo que quieres, viajas el día que tú quieres. Y cuando viene un amado nuevo, un bebecito nuevo, que necesita atenciones, cuidados, como esposo experimentas obviamente cambios en tu esposa, como Sofi lo decía. Yo resentí obviamente ese trimestre, o sea, Sofi en cada embarazo se ponía muy mal, o sea, muy mal. Luego la lactancia. Y después pierdes, obviamente, cambia la vida sexual por etapas, cambia a la hora de que ya está la lactancia y también cambia la vida sexual ahí. Y la mujer, y Sofi lo puede explicar obviamente mucho mejor que yo, pero siente que su cuerpo en cierta manera le pertenece al bebé, y es un esfuerzo y un trabajo de recuperar la sexualidad en el matrimonio. Y en nuestro caso, pues Sofi tuvo sus partos naturales y el proceso de recuperarse y de ser intencionales en restaurar la vida sexual después del bebé. Muchas cosas tienes que ir caminándolas. Y la realidad es que matrimonios no sobreviven estas etapas cuando el matrimonio es el lugar donde tú satisfaces tus necesidades. Exacto. Si tú usas tu matrimonio para satisfacer tus necesidades, cuando llega un bebé te vas a sentir completamente insatisfecho. Porque como esposo, obviamente, las necesidades sexuales quizá no se van a suplir de la misma manera, y llega otra persona a la vida y a la vida familiar, y tú como proveedor, quizá como cabeza de hogar, vas a servir a tu familia. Y ahora, si al principio tú, joven o hombre soltero, pues eras el dueño de tu vida, luego llega tu esposa y entonces ahora tú sirves a tu esposa y es más importante ella y sus prioridades y necesidades que las tuyas. Viene un bebé y tú vuelves a bajar en la escala de prioridades. Y la vida de un hombre es rendir sus posiciones o sus prioridades y privilegios para servir amorosamente a otros. Y por eso en la familia y en el tener hijos, aprendes más a ser como Jesús. Porque vemos en Filipenses 2 que Jesús adoptó la humilde posición de un siervo y entregó su vida por amor a nosotros. Es decir, Jesús hizo suyo algo que no era suyo. Eso es adoptar. Tomar y adoptar una posición humilde. Y el hombre tiene que vivir adoptando una posición humilde, y cuando llegan los hijos, precisamente esa es la posición que te va a ayudar a tener éxito. Cuando llegan los hijos, es una posición de servicio y de amor y de estar disponible. No pensar que esa es la tarea de tu esposa y que tú eres solamente ahí como un accesorio, sino ser intencional en participar en el proceso. Y definitivamente es una decisión de ambos el hecho de rendir sus comodidades, como Jesús mismo, siendo Dios, no tuvo por ser igual a Dios como algo a lo que se aferró, sino dejó su trono y vino a servirnos, vino a complicar su vida para beneficiar la nuestra. El tener hijos es lo mismo, va a complicar nuestra vida.
nosotros somos los amantes cuando llega un hijo y vamos a beneficiar a este ser amado, pero va a ser costoso en tiempo, en ritmos de vida, en horarios de sueño, muchas cosas. Pero si hay amor y hay un compromiso a servirse uno al otro y encontrar su satisfacción primero en Cristo y darse de ese amor entonces al núcleo familiar, las cosas funcionan y hay un gran deleite en tener hijos. Sí, cambia todo, cambian horarios, cambian presupuestos familiares, los viajes se modifican. Si te gusta viajar, bueno, a lo mejor te vas a esperar algunos años en volver a viajar como pareja solos. Todo depende cómo quieres criar a tus hijos, ¿no? Y qué tan cerca quieres estar. Claro. Pero bueno, en contexto es esto. Sí se modifica todo y necesitas la gracia de Dios para poder realmente adaptarte a cada cambio y a cada ritmo de vida, que las etapas de los hijos y la llegada de 1, 2 o 3 hijos van modificando el esquema de juego, ¿no? Sí, y la realidad es que uno tiene que disfrutar cada etapa y cada llegada de sus hijos con una flexibilidad que literalmente solo puede venir de la gracia de Dios. Así es. Porque no te puedes, literalmente tienes que soltar el control en muchas cosas y pedirle a Dios su intervención divina. Porque nosotros nos hemos vuelto más creativos en la forma de cuidar nuestro matrimonio, nos hemos vuelto más disciplinados en nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestros horarios, nuestra forma de llevar una relación personal con Dios para que nuestros hijos puedan verla, y nos hemos vuelto más prácticos en muchas cosas que no éramos, menos egoístas. La realidad es que si buscas ver con tus ojos divinos la forma en la que tales transformaciones tienen algo de bendición detrás de ellas, vas a darte cuenta de todas las cosas buenas que han causado a tu corazón y a tu espíritu, independientemente de los bebitos tan hermosos que son, ¿verdad? Y de vestirlos y de verlos y de tomarles las fotos tan lindas. Pero hay cosas muy hermosas que suceden en tu carácter cuando permites que Dios te quebrante al momento en el que te conviertes papá por primera vez, mamá. Wow, qué increíble. La verdad es que me encantó desde cómo inició, porque en el aspecto que mencionabas, Guillermo, en el aspecto que mencionabas que no se trata de satisfacer tus necesidades, ¿no? Y cuando llegas o tienes esta idea en el matrimonio, que es de hecho todo lo que te enseñan allá afuera, ¿no? De cásate para ser feliz, para que la otra persona te complemente, para tus necesidades sexuales, de dinero, etcétera. Pues definitivamente en esa filosofía pues no caben los hijos, ¿no? Porque van todo en contra de lo que es esa filosofía, pero pues realmente es una filosofía muy distorsionada, ¿no? Entonces, así es. Me encantó definitivamente cómo es totalmente diferente, y cuando rindes tu vida a Dios y cuando lo pones en el centro, pues puedes entender realmente cómo es el funcionamiento de las cosas. Sí, y la realidad es esta, o sea, tener hijos no es para niños. Suena extraño, pero la realidad es que se casan muchos siendo niñas, muchos siendo niños. 1 Corintios 13, verso 11 dice: cuando yo era un niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. ¿Qué hace un niño? Bueno, yo soy primero, atiéndeme a mí, quiero esto, y cuando lo quiero lo tengo, cuando lo pido. O hago berrinche si no lo tengo. Eso es la actitud infantil, ¿sí me explico? Pero si lo trasladas al matrimonio, muchos se siguen comportando de la misma manera. Muchos niños emocionales. Hay muchos niños emocionales, o el esposo entonces empieza a sentir que ya no le atienden como antes porque llegó este bebé, o la esposa ya no recibe a lo mejor lo que recibía. Y la escritura dice: pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Y esto precisamente lo que está diciendo es: hay una etapa en la que tú tienes que escoger madurar y escoger dejar atrás ciertas cosas para poder ir a lo que sigue. Y es intimidante muchas veces, pero es hermoso. Y como dice Sofía, en medio de este caos que es los pañales y los biberones y la lactancia y no dormir y los horarios cambiados, hay una belleza en todo eso, porque maduras
experimentas el corazón del Padre de una manera hermosa. Entiendes esta idea de la adopción. Ahí podríamos grabar 10 capítulos de esto, pero hay tantas cosas que pudiéramos decir, pero definitivamente los hijos modifican todo, pero a la vez te hacen entender el corazón de Dios y te ayudan a crecer en dejar el egoísmo atrás, en parecerte más a Jesús. Y sí, básicamente. A mí me gustaría mucho preguntarles porque, bueno, yo sé, bueno, para los que nos escuchan, Sophie y Willy son pastores. Además de pastores, Willy es empresario también, ¿no? Tiene un negocio, todo. Son papás, son esposos. ¿Cómo le han hecho o como qué consejos prácticos o de su rutina les han servido a ustedes para poder como que balancear todo esto, ¿no? Y encontrar estos momentos para ustedes, para poder seguir como que sembrando y cultivando su amor, porque, bueno, nosotros siempre decimos en el episodio, en Cordón de 3 dobleces, siempre hablamos sobre, pues que el amor se trata de estarlo cultivando, ¿no? Y de ser intencionales en crecer este amor. Entonces me gustaría preguntarles como eso. Sí, buena pregunta. Una excelente pregunta. ¿Quieres empezar? Sí, creo que siempre hay temporadas en el matrimonio para balancear, para invertir, para tomar de esa cuenta de inversión que ya has depositado a lo largo de algunos años. Y, por ejemplo, ahorita todos estamos viviendo años muy extraños con la pandemia y a partir del año pasado también decidimos que nuestros hijos iban a ser educados en casa. Entonces, además de todos los roles, por decirlo, que tenemos, otro de esos es que yo estoy siendo maestra de mis hijos, ¿no? Entonces tenemos que, entender que los roles que desempeñamos con nuestros hijos no suplen, primero, nuestra relación personal con Dios. Así es. Y segundo, nuestra relación como pareja, como esposos. Así es. Es decir, yo, Sophie, no puedo ver a Guillermo solo como el papá de mis hijos, tengo que verlo como mi esposo primero. Y a veces es, ¡ay, es que tu papá! Y se te olvida que no, o sea, es tu esposo. Tu esposo va primero que el papá de tus hijos. Y es bien diferente eso. Y creo que nos hemos vuelto muy creativos y hemos, como bien decíamos hace rato en Deuteronomio 6, hemos incluido a nuestros hijos en nuestra rutina diaria de devoción a Dios y de realizar las labores que tenemos que hacer. Un ejemplo muy práctico, yo me levanto las mañanas a hacer ejercicio, Guillermo se va al gimnasio a hacer ejercicio, yo lo hago desde casa cuando los niños están dormidos. Normalmente los niños se levantan y a veces se levantan justo cuando Guillermo se está yendo o cuando yo estoy en media rutina, pero ya los niños saben que es nuestro tiempo, ¿no? Y nos están viendo que cuidamos nuestro cuerpo, que cuidamos nuestra salud, constantemente les decimos, es que estamos cuidándonos, estamos tratando de ser saludables, tenemos luego la rutina, por ejemplo, de leer la Biblia juntos, no desde una forma de vista así como, ay, siéntate y todos vamos a leer, no, pero a veces me ven a mí leer la Biblia y les leo algún versículo en voz alta o les presto el iPad y hay una aplicación padrísima, por cierto, para los que ya son papás o quieren ser papás que les sirva. Esta es una aplicación de la Biblia en donde está la Biblia ahí para los niños y los niños la ven. Ya está Luca, mi hijo de 2 años, constantemente me pide la Biblia. Sí. Y nos ven hacer esas cosas, pero yo los incluyo en eso. Los hago parte. Guillermo los incluye, les dice, oigan, pues hoy voy a tener una junta, a lo mejor hoy me puede acompañar tal, o hoy acompáñame en el transcurso, o yo te llevo a tu karate mientras hago una llamada y tú eres parte de mi trabajo y quiero que conozcas. Los incluimos en todo y al mismo tiempo nunca olvidamos que tenemos que tener tiempo para nosotros. Entonces nuestros hijos no dictaminan nuestras rutinas, ellos se adaptan a nuestras rutinas y nosotros tenemos bien claro que tenemos que tener días y espacios solo para nosotros en donde ellos no van a estar y tenemos que conseguir las formas en las cuales lograr hacer eso. Sí, lo que Sophie dijo ahorita al final creo que es la esencia, la clave de la paternidad y la maternidad es esta, o sea, no permitas que tu matrimonio gire alrededor de tus hijos, haz que tus hijos
giren alrededor de tu matrimonio. ¿Sí me explico? Porque el problema es siempre que... tienes las mejores frases. No, pero el problema es este. La Biblia habla y nos enseña prioridades saludables. Cuando yo le quito a Dios el número 1 de mi vida, uno de los nombres de Dios en la Escritura es que Él es celoso. Quiere decir que hay celos buenos si Dios se llama a sí mismo celoso. Y celos saludables es cuando algo roba la prioridad que tú tienes en la vida de alguien. O sea, Sophie, ella es prioridad en mi vida. O sea, Dios es número 1 en mi vida. Ella es número 2 en mi vida. Y luego mis hijos, ¿sí me explico? Pero si los hijos se vuelven más importantes, y el problema es que muchísimo pasa esto, lo hemos visto incontables veces, casi más bien puedo decir que es rara la excepción. Sí. Que cuando llega un bebecito, sobre todo cuando es el primero, el bebecito toma el lugar de la pareja y toma el lugar de Dios. Dejan de ir a la iglesia. Todo es el bebé. Una vida de oración. Todo es el bebé. O sea, oye, ¿por qué no salen? No, es que el bebé. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que tenemos un bebé. Allá también hay oxígeno, puedes llevarlo. Oye, ¿y por qué esto? Y todo es el bebé. ¿Sí me explico? Su vida sexual, sus date nights, sus hábitos de devoción a Dios, todo lo dictamina el mood del bebé. ¿Sí me explico? Y los bebés te van a robar todo lo que puedan. Te van a robar todo, sí. Ellos nacieron para que tú los atiendas. Y son tan tiernos que... Y es un reto enorme aprender a darle a cada cosa su lugar saludable. Y es tan importante porque en medio de todos esos procesos puedes perder tu amor, tu conexión, puedes perder tu relación con Dios, o puedes descuidar, no perder, pero descuidar. Y es tan importante darnos cuenta. Y esto es fundamental. Lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos es darles un ejemplo de una persona enamorada de Jesús y un matrimonio enamorados uno del otro. Sí. Es el mejor legado que les puedes dejar a tus hijos. Es más, regresamos a Deuteronomio 6. Es interesante. ¿Sabes que en la Biblia en ningún lugar dice que tú les digas a tus hijos que los amas? O sea, no dice, les dirás a tus hijos que tú les amas. No, nunca. En ninguna parte. Pero en la Biblia dice que tú les digas a tus hijos que tú amas a Dios con todo lo que tienes. Es decir, que lo que yo les puedo enseñar a mis hijos es decirles, hijito, mírame a los ojos. Yo amo a Dios con todo lo que tengo. Y si tú le dices eso a un niño, créeme que va a estar monitoreando y viendo y preguntando, papi, y los que amamos a Jesús le gritamos así a mamá. ¿Sí me explico? Y los que amamos a Jesús nunca vamos a la iglesia. ¿Sí me explico? O los que amamos a Jesús preferimos ir a la casa del waffle que ir a congregarnos a una iglesia. ¿Sí me explico? O sea, los hijos reciben lo que tú les dices y el mandamiento era tal porque tú decir yo amo a Dios con todo mi corazón te compromete. Sí, ¿sí y literalmente te lo echan en cara a los niños. Yo hace muy poquito le dije a mi hijo más grande, le dije, amo a Dios primero, voy a leer mi Biblia, necesito que me dejes leer mi Biblia. Puedes estar aquí alrededor, pero ahorita no te voy a atender. Es mi tiempo con Dios. Puedes ser parte, pero no quiero que me distraigas. Y ya me acuerdo que me puse a leer mi Biblia y ya después me llegó en la tarde y me dice, oye mamá, ¿y qué tendrá Dios para decirme a mí hoy? Y le dije, pues puedes tú tener tu tiempo con Dios. Si quieres, vamos, te acompaño y te sientas. Y me acuerdo que se puso y nada más se puso ahí a agarrar uno de sus libros de la Biblia y se subió a su cuarto. Y ya bajó muy contento y le dije, oye, pues ¿qué aprendiste? Entre Dios y yo, mamá. Y ya me dio mucha risa, pero te están viendo, te están observando. Y el darle la prioridad a Dios no es solo un mandato que Él nos da, también es una bendición para nosotros, porque entonces nuestra identidad es dada por Él y no dada por qué tan buena o mala mamá soy
o qué tan buena o mala esposa soy. Es dada por aquel que me amó tanto, que dio su vida por mí en la cruz. Entonces, nada de lo que haga o deje de hacer va a cambiar quién soy ante los ojos de Dios. Y entonces así podemos ser mejores esposos y mejores papás, porque no tengo que cumplir las expectativas que el mundo me dice de cómo debe de verse una mamá. Simplemente tengo que amar a Dios y entonces puedo disfrutar la bendición de tener los hijos que Él me dio y saber que soy la mamá necesaria para esos hijos que Él me regaló. Entonces ya de entrada vemos la maternidad de un punto de vista diferente, o la paternidad. Así es. Ay, no, yo estoy que me explota la cabeza. Oigan, amigos, y bueno, abrimos una cajita de preguntas porque sabemos que este era un tema muy pedido por las personas que escuchan el podcast. Y la verdad es que nos impactó cuántas personas escribieron la misma pregunta, que era cómo disciplinar y corregir a los hijos, y muchas personas preguntaban que si era bueno las nalgadas, o que si era malo, o claro, era necesario, no era necesario. Pues bueno, era una pregunta muy común, ¿no? De, oye, es que no sé si voy a traumar a mi hijo si le doy una nalgada. Todo el mundo dice que no lo puedes hacer, pero antes sí, o sea, como que han cambiado mucho la manera en cómo se disciplinaba y se corregía en la sociedad. Y claro, ahorita hay esa duda, ¿no? Y es por eso que nos lo expresan. Nosotros, de hecho, no lo habíamos como que pensado tanto, pero dado que esta pregunta y la anterior eran las que más se repitieron, pues bueno, le quisimos dar mucha prioridad y nos encantaría saber qué es lo que ustedes nos pueden compartir sobre eso. No, y que incluso mucha gente que le decía a Héctor, se me hace muy curioso que no pensamos decirlo de esa manera, pero la verdad, mucha gente ponía, ¿se valen los golpes? Y yo decía, ¿cómo los golpes? Se me hacía muy extremo, le decía Héctor, pues están poniendo que sí se valen los golpes en la crianza, ¿no? Yo decía, claro. Me hace muy fuerte, ¿no? Pero... No, claro, claro. Sí, es una pregunta muy buena y muy importante, y creo que está muy en el contexto. Más bien, más que preguntar cómo disciplinar y cómo corregir, creo que la pregunta debe ser cómo enseñar a nuestros hijos. Porque tienes que aprender a enseñar, porque de esa manera vas a hacer énfasis en lo bueno y celebrar lo bueno, y aprender a señalar y a corregir lo malo. Es muy importante eso, porque también muchas veces omitimos el celebrar los progresos, la madurez, un acto de servicio hacia su hermanito, actitudes positivas, disciplina y orden. Todas esas cosas hay que celebrarlas, enfatizarlas y aplaudirlas también. Entonces, creo que el ritmo que tenemos que aprender más bien es el de enseñar. Y en el contexto de enseñar, celebramos y reforzamos lo positivo y señalamos y corregimos las conductas negativas. Esto es súper importante, porque enseñar tiene ambas cosas. Ahora, la Escritura dice en Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe por la vida. Y Sofi y yo lo hemos platicado muchísimo. No hay una área más vulnerable e intimidante, obviamente, que criar hijos. Te hace correr a Dios, te hace ir de rodillas a buscar a Dios. Pero el área de la disciplina es un área donde necesitas sin duda la guía del Espíritu Santo, la sensibilidad de Dios para cada situación y evaluar cada situación. Ahora, una realidad es Hebreos 12:6 dice esto: el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Otra versión, en vez de castiga, dice azota. Ahora, es interesante ver esto en el contexto en el que Dios pone disciplina y amor, castigo y ser un hijo juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que amar es dar todo, solapar todo,
dejar pasar todo. Protegerlos, entre comillas. Pero la realidad es que, seamos honestos, es mucho más fácil simplemente dejar pasar un berrinche, o es mucho más fácil simplemente darle a tu hijo lo que quiere para que deje de llorar y deje de hacer una escena en público, a tomar y corregir y disciplinar. Es mucho más costoso para ti como madre, como padre, hacer tal cosa y poner un alto al berrinche y ejercer un castigo o una disciplina. Es mucho más costoso eso que simplemente, sí, que haga lo que quiera, o que juegue, o ya mándalo ahí con la nana en algunos casos, ¿no? O ya mira, que cómprale ese juguete ya para que no esté llorando. El problema es que si nosotros hacemos eso, realmente estamos odiando a nuestros hijos. Sí, de hecho hay un proverbio que dice así, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Exactamente. Esta idea de desde temprano es tan importante porque creemos, bueno, ya que sea adolescente, ¿no? Ya que, entre más temprano puedes empezar a corregir. Pregúntenle a mi hijito de 2 años cómo le está yendo ahorita. Los Terrible Two son una realidad, pero esa es otra historia. Pero entre más temprano puedes ayudarlos a ellos a reconocer aquello que no está bien, ellos van a aprender el camino y van a saber discernir mejor lo que es bueno de lo que es malo. Mientras tú enseñas celebrando lo bueno y castigando o exhortando ante lo malo, ellos van a aprender. Y sabes, muchas veces decimos, híjole, qué cruel, qué malvado, qué gachos que castigaron a este niño o ejercieron una corrección sobre este niño. No, déjame decirte que la Escritura dice que la disciplina, que el castigo es un acto de amor. Incluso habla de la vara en Proverbios. Y esta idea de que escatima la vara odia a su hijo. Exactamente, el que escatima, el que le niega la vara. Ahora, quiero poner esto en un contexto para dar un poquito de explicación. Número 1, ¿por qué decía que dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida? Porque lo que la corrección debe producir es un cambio de actitud y un cambio de corazón. Para eso es la corrección. Ahora, nuestros hijos son diferentes, cada uno, los 3 son diferentes. Hay unos más duros, o sea, por ejemplo, nuestro Santi, nuestro primogénito, Luca. Él es determinado, él es un líder, él es así tenaz y es difícil de romper cuando él está en una actitud, en una posición, ¿no? Sobre todo cuando era más pequeño. Ahora tiene 7 años y de veras ha tenido cambios increíbles. Pero cuando él era chiquito, o sea, no había poder humano que lo hiciera cambiar de una actitud de rebeldía o de un berrinche. Era desafiante. ¿Sí me explico? Y el que tú ejerzas un castigo sobre una actitud negativa, pareciera, oye, qué gacho, qué mal papá. Oye, ¿sabes? Esto le hace sentir a mi hijo seguro. Que tú le enseñes límites le ayuda a tu hijo a saber cómo moverse por la vida, dónde conducirse por este mundo lleno de confusión, lleno de ideologías. Le das valores y le das claridad de cómo moverse por la vida como un hijo de Dios. Ahora, hay castigos. Nosotros en casa, y si quieres ayudarme a completar esto, pero hay, por ejemplo, Sophie utiliza el tiempo fuera. Por ejemplo, cuando hay un privilegio como ver la tele y hubo una mala conducta, a veces se le detiene de ver televisión media hora o 15 minutos, o a veces todo el día. O a veces un juego, se castiga un juguete. O un postre. ¿Sí me explico? O sea, un privilegio, es decir, es que cada acción y cada conducta tiene una consecuencia. Eso siempre les decimos esto, la desobediencia siempre tiene consecuencia y la obediencia siempre tiene recompensa. Esto es algo que siempre usamos con ellos, ¿no? Esta rima. Hasta a mí me encantan las frases, creo que ayudan mucho. Entonces, la desobediencia tiene consecuencia, la obediencia tiene recompensa. Entonces, ¿usamos la disciplina física? Sí. Hay ocasiones que la usamos. Ahora, hay reglas para usar esto. Número 1,
jamás disciplines enojado. Jamás. Porque eso es un acto de violencia. Wow. Si tú disciplinas enojado, lo que estás haciendo es vengarte de lo que esa actitud de tu hija o de tu hijo te produjo a ti. Exacto. Por ejemplo, si te avergonzaron en público, te hizo un berrinche, te gritó una grosería y escuchó un montón de gente y tú estás pero encendida o encendido por lo que te hizo, entonces tú vas a actuar y vas a responder con violencia. Eso está súper mal. Eso no debe de suceder. El tú responder inmediatamente a una actitud de tus hijos con un golpe, directamente usando tus manos a cualquier lugar de su cuerpo, es una actitud de violencia física y le estás enseñando a tenerte miedo. ¿Sí me explico? Le estás enseñando a temerte. Y temerte no como el temor de Dios, que es un respeto amoroso a Dios. No, es un temor de miedo, de que papá en cualquier momento, mamá en cualquier momento me va a soltar un golpe. Y eso lo único que hace es crear hijos inseguros y temerosos. Sí. Ahora, una vez que te hayas calmado, que hayas bajado tu enojo y te sientes en tu corazón lista y listo para amarlo o amarla a tu hijita, a tu hijito y ayudarles a modificar su conducta, entonces tú les llamas y les preguntas, hijo, ¿tú sabes que tú hiciste mal? Bueno, pues sí, te grité feo, te dije esto. No sé por qué se está poniendo este pulgar, pero... Zoom sabe que estás hablando muy bien. Sí. Ándale. Y entonces ellos mismos llegan a la conclusión de lo que pasó. Y entonces le puedes decir, sabes que esta acción tiene una consecuencia. Yo voy a darte disciplina. Y entonces lo que usamos es una cuchara de madera y en sus pompis, no en ningún otro lugar de su cuerpo. Y justo de esa manera nosotros podemos dar una nalgada y experimentas un bálsamo en el corazón de tu hijo. Es increíble el respiro en su corazón, la libertad, el saber que ya quedó saldada esa situación, que ya vivió su consecuencia. Y yo te puedo decir que mis hijos prefieren una nalgada que 2, 3 días, una semana de castigo. ¿Sí me explico? Creo que justo lo que decías al principio es clave. A veces solo castigamos como reacción a un comportamiento que tienen nuestros hijos y muchas veces no hemos enseñado los principios de nuestra casa. Así es. Entonces nuestros hijos hacen cosas que en nuestra persona reaccionamos por traumas, porque andamos de mal humor, porque traemos mucho estrés del trabajo, porque no hemos comido y reaccionamos, pero a veces ni siquiera son cosas malas, entre comillas, ¿no? Entonces, pues, por eso es siempre enseñarles primero cuáles son los principios de mi casa, cuáles son los fundamentos de mi hogar, cuáles son las reglas, qué pasa si rompo esta regla, qué consecuencia va a haber. Sabiendo eso, entonces podemos podemos entonces corregir a nuestros hijos, porque ya estamos enseñándoles cómo queremos llevarlo. Y la realidad, algo que quería mencionar, porque creo que Héctor fue el que dijo que escuchamos por todos lados cómo disciplinarlos. Tenemos que ser bien conscientes a quién vamos a escuchar y qué voces vamos a permitir en nuestra vida. Yo soy psicóloga y lo aclaro porque yo he leído muchos libros de educación, me especialicé en psicología infantil y no hay ningún libro, ni ningún consejo, ni ninguna persona que te va a enseñar a educar a tus hijos mejor que la palabra de Dios. Así es. Nada. Y la palabra de Dios es bien clara. Y en Deuteronomio 6 volvemos a lo mismo, me encanta, porque cuando les dice que ames al Señor, les dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. No solo una vez, una y otra vez, repítelos, amas al Señor. Y Moisés aquí está entregando esto como la ley, ¿no? O sea, ¿qué cosas como creyentes sabemos que a Dios le agradan? Y constantemente les enseñamos los mandamientos, les enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos lo que honra a Dios y lo que no le agrada a Dios, y se los repetimos una y otra vez, porque sabes, la palabra de Dios de nuestras bocas tiene que ser más fuerte que la palabra del enemigo del mundo. Y dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Yo tengo las conversaciones más profundas con mis hijos cuando voy manejando y estoy en el tráfico de López Mateos Sur.
Y si alguna mamá ha estado en el tráfico López de Mateo Sur, sabe lo que es eso. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, escribe las reglas, escribe las enseñanzas. Yo a veces les pongo cartulinas, a veces en dibujitos sobre el refrigerador, a veces en una pared que tengo de pizarrón escribimos ahí cosas, pero mis hijos saben lo que se espera de ellos y también celebramos como tú decías, porque en 1 Tesalonicenses 5:11 siempre dice, anímense y edifíquense unos a otros. Es mi responsabilidad animar y edificar a mis hijos. Y muchas veces solo recalcamos lo malo, recalcamos lo que no nos gusta y se nos olvida celebrar lo bueno. Recalcamos usando el lenguaje cristiano el pecado, pero no celebramos los frutos del Espíritu y a veces les tenemos que decir, wow, eso que hiciste fue muy generoso. Eso que hiciste, tuviste gran dominio propio, te felicito. Eso que hiciste fue muy paciente. ¿Ves cómo Dios está trabajando la paciencia en ti? Y tratamos todo el tiempo de celebrar eso. Sí. Y entonces totalmente. La corrección es más fácil y ellos saben que la corrección va a llegar y también les recordamos, obviamente, que lo hacemos porque los amamos y hay temporadas en donde pues nuestros hijos van a crecer y yo sé que el día que sean adultos ellos van a tomar sus propias decisiones. Entonces celebramos las cosas buenas, las cosas que Dios está haciendo en ellos y así corregimos en amor, corregimos siempre de acuerdo. Hay veces que hay algo que hicieron mis hijos en donde honestamente yo no sé qué hacer o yo estoy a mi límite y como bien decía mi esposo, no queremos corregir a nuestros hijos enojados. Tengo que marcarlo, tengo que mandarle un mensaje, tengo que pedir su sabiduría. Y también creo que matrimonios necesitan de otros matrimonios para poder llevar la vida más fácil. Sé de muchas veces que necesitamos a alguien, una familia, un matrimonio con hijos más grandes que nos inspiren, de preguntarles, oigan, ¿qué hicieron? ¿Cómo corrigieron esto? ¿Cómo escucharon la palabra de Dios en la adolescencia, no? Nosotros no estamos con hijos adolescentes, pero yo constantemente me estoy preparando para la adolescencia y buscamos parejas nosotros, hijos adolescentes que nos inspiren, que hablen de nuestra vida y les damos esa autoridad a ellos de poder hablar a nuestras vidas para entonces nosotros poder corregir a nuestros hijos. Sí. Porque nuestros hijos sí serán un reflejo de nosotros, pero tampoco eso quiere decir que nos estamos equivocando como papás. Nos equivocamos cuando no escuchamos el consejo y cuando no escuchamos la palabra de Dios y nos negamos a querer cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Entonces necesitamos eso. Pero solo quiero decir dos cosas de los hijos. Una, cuando dices que va a haber un castigo, cúmplelo. Siempre cumple lo que prometes. Siempre. Si ofreces una recompensa, cúmplela, siempre cumple lo que prometes, ya sea un castigo, una corrección o un premio, una recompensa, siempre cumple lo que prometes, porque eso les enseña el carácter de Dios, que siempre cumple lo que promete y les enseñas, porque nosotros somos el reflejo de Dios para nuestros hijos. Y número 2, nunca uses palabras para definir quién ellos son. Exacto. Por sus equivocaciones. Muchos papás dicen, es que tú eres un mentiroso. Le estás poniendo una etiqueta, mentiroso. Es que tú eres un grosero. Es un grosero. Y esas se van como pequeñas flechas al corazón que van marcando y definiendo la identidad de nuestros hijos. Y sabes, así no se hace. Se dice, sabes, a lo mejor desobedeció. Hijo, desobedeciste, pero tú no eres así. Tú no eres un desobediente, tú eres bueno, tú dices la verdad y en esta ocasión te equivocaste y te tengo que corregir porque tú no eres un desobediente. ¿Sí me explico? Es súper importante cuidar nuestras palabras porque en nuestro enojo de pronto lanzamos declaraciones sobre la vida de nuestros hijos que no debemos de usar y es súper importante. Pueden traer vida o muerte a la vida de nuestros hijos. Cuidar nuestras palabras, así es.
Ay, wow, no, es que en verdad que se podrían hacer un montón de episodios sobre este. Sí, cada pregunta. En verdad que sí, pero muchas gracias por todo lo que nos comparten y bueno, sabemos que ya llevamos... Ya nos extendimos un poco, pero ya para finalizar nos gustaría mucho preguntarles ¿cómo qué consejo le darían a lo mejor a los papás que están escuchando este episodio o a lo mejor a un matrimonio que a lo mejor están embarazados, su primer bebé y están esperando la llegada de este bebito o bebita? ¿Cómo qué consejo le darían a esas dos personas? ¿Quieres que empiece? Sí, adelante. Uno, no se aparten de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea su guía y su luz. Dos, no se aparten de la iglesia. Tienen que acercarse a una comunidad de personas creyentes que los animen, que los inspiren, que los abracen, que los acompañen. Y tres, me encanta Tesalonicenses que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Entonces, traten de encontrar ese gozo en medio de la rutina todos los días, ese gozo que solo viene de parte de Dios. Oren por cada necesidad que tengan y además den gracias porque mientras más agradecemos, más contentamiento hay en nuestro corazón por nuestros hijos, por nuestra temporada, por nuestro esposo, por cualquier situación. Sí, eso es. Abracen la temporada. Es bellísimo cada instante, cada momento tiene su complejidad, sus retos, pero también su belleza que nunca vuelve. O sea, nosotros, por ejemplo, ya nos despedimos de los bebés aquí en casa. O sea, Luquita ya es un toddler oficialmente. Santi pues ya está entrando a una siguiente etapa de la infancia. Cada momento es precioso, atesóranlo. Vívalo intensamente. Hay luz al final del túnel para los que están ahí en la lactancia y enseñando a dormir a sus hijos. Hay etapas nuevas y bellas por delante. Luchen por su vida sexual. Esto es importantísimo porque cada embarazo tiene sus retos físicos, pero luchen por ella. Se pone cada vez mejor y disfruten cada instante porque la vida pasa muy rápido. Y hay que disfrutar cada instante que tenemos con nuestros hijitos. Sí, y yo agregaría último, y disfruten a cada hijo por lo que cada hijo es. No los comparen, no comparen nada de ellos. Muy disfruten bien. Cada relación con cada hijo de forma muy personal y muy única porque cada uno aporta algo. Sí. Tan enriquecedor y tan hermoso. Santi, André, Luca, mis tres hijos, cada uno me enseña la diversidad del amor de Dios. Nos hacen descubrir cosas nuevas, entonces cada hijo es importante, valioso y no los comparen. Wow, pues muchísimas gracias, de verdad nos llevamos, muchísimo el día de hoy, mucho aprendizaje, que no vamos a poder aplicar ahorita, pero vamos a poderlo aplicar en unos años más, si Dios lo permite. Y de verdad que, pues, gracias por ese espacio, gracias por todos los consejos. Nos gustaría ya para finalizar, nos pueden compartir un poquito de cómo pueden saber un poquito más de ustedes, las personas que viven en Guadalajara, que puedan conocer un poquito más de la iglesia y bueno, quizá compartirnos sus redes sociales, las redes sociales de la iglesia. Claro, con gusto. La verdad es que Origen como iglesia, la iglesia que tenemos el privilegio de pastorear aquí en Guadalajara, es una iglesia con una gran comunidad de matrimonios jóvenes, matrimonios que están teniendo hijos, empezando a formar familias. Entonces es un gran espacio para encontrar amigos que están viviendo una temporada igual a la tuya. Y bueno, tenemos reuniones los domingos de manera presencial, 11 de la mañana, 1 de la tarde, próximamente 10, 11:30 y 1. Y todos los domingos también en vivo a través del canal de YouTube. Entonces hay muchas oportunidades para conectar y nos encantaría poder conocerles a los que están escuchando. En lo personal, el Instagram de Sofi es... Tú te lo sabes. Sofi del Castillo y termina con una V, Sofi del Castillo. Y el mío es Guillermo Soy y el de Origen es Origen la Iglesia. Entonces ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Esperemos que
este episodio haya sido de gran valor para todos, en especial para todos aquellos matrimonios que tienen hijos, que no sabían, que tenían dudas, que les hayan brindado herramientas prácticas para su vida, para su matrimonio y para sus hijos. Recuerden que también nos pueden encontrar en Cordón de Tres Dobleces Oficial, en todas nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Y nos vemos dentro de 15 días, el próximo miércoles, para un nuevo episodio más. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Nos vemos dentro de 15 días. Y una vez más, Sofi, Willy, muchas gracias por su tiempo. Los queremos y los admiramos mucho. Bye. Igualmente, fuerte abrazo.